La paz de Cristo, la paz de Dios sea sobre su vida. Seguimos en el libro de los Hebreos, seguimos en el estudio del capítulo 7. Esta es la parte 2. En el primer video de este capítulo, sobre el estudio de este capítulo, hablé sobre eh, el Melquisedec que nos muestra este pasaje, y como siempre digo, que el énfasis de este libro, el escritor se enfatiza de que nosotros tenemos un sumo sacerdote, es un solo sacerdote, y este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para entender eso, es muy importante saber y entender también qué fue lo que también hizo Melquisedec. ¿Por qué nos muestran de la orden de Melquisedec, ¿no? Y sabemos que Melquisedec hizo una mediación. Melquisedec fue un mediador entre ¿qué fue lo que estaba mediando? Pues sabemos que Abraham era hijo de Arfaxad, y que Dolomer era descendiente de Elam. Arfaxad y Elam eran hijos de Sem. Sem, entonces estos eran familias. Abraham venía de matar a Kedorlaomer, entonces se le aparece Melquisedec, ¿no? Y Abraham da los diezmos, y Melquisedec le da vino y pan, y esto es una ofrenda. Estamos viendo una ofrenda de paz, ¿no? Y es que fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Vino a ofrecer, vino a ofrecer ese sacrificio, ¿no? Él es el príncipe de paz. Él es el rey de paz y el rey de justicia, como lo menciona el libro de los Hebreos capítulo 7. Él es el rey de paz y el rey de justicia. Miren lo que significa mediador. Mediador. Este término se puede definir de una manera amplia como aquel que actúa entre dos partes, bien para reconciliarlas, bien entre partes en la que no se dé la hostilidad, entre partes en las que no se dé hostilidad, perdón, con el propósito de que concierten en un acuerdo o pacto. Evidentemente el mediador debe estar en relación con ambas partes. El mediador tiene que tener una relación entre ambas partes. En el video anterior yo les mostré quién era este Melquisedec, y da con lo que dice el diccionario, la definición. Tiene que dar con ambas partes. Y este Melquisedec obviamente tenía una relación con ambas partes, con Abraham y con Kedorlaomer, que es el rey que se menciona. Esto es lo que es un mediador, y obviamente sabemos que el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que Él vino a hablarle a su pueblo para ser el mediador entre Dios y los hombres. Ok, comencemos con el versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Quería dar esa introducción para que supieran de cómo íbamos en el texto. Dice, versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice aquí. Ciertamente de entre los hijos de Leví ciertamente los hijos de Leví reciben el sacerdocio, y tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos, siendo sus hermanos, tomaban el diezmo, aunque Leví ya había pagado el diezmo a Melquisedec, también juntamente con sus hermanos, porque todos eran hijos de Abraham. Eso es lo que está diciendo aquí, que más adelante te lo va a rectificar. Y dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Aquí te está enseñando algo muy importante. Te está diciendo, Leví recibe los diezmos del pueblo, pero Melquisedec recibió de Abraham, del padre de Leví. Leví recibía el diezmo del pueblo siendo aún sus hermanos, sabiendo que Abraham dio diezmo a Melquisedec,
y todos estaban en el lomo de Abraham cuando Abraham dio el diezmo al Melquisedec. ¿A qué se dirige esta palabra, estos versículos? ¿Qué enfatizan al versículo que sigue? Dice, y sin discusión alguna, esto es indiscutible, esta es la palabra indiscutible, no se discute. ¿Qué no se discute? Que el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién bendijo a quién? Abraham fue bendecido por Melquisedec. ¿Qué está diciendo? Que Melquisedec, si es mayor que Abraham, y Abraham es el padre de Leví, Melquisedec es mayor que Leví. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Leví, sin haber nacido, ya había dado los diezmos a Melquisedec, porque estaba en los lomos de Abraham, su padre. Porque él pagó el diezmo de todos ellos. Eso es lo que está diciendo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Vuelvo y le repito, recuerden que el sacerdocio, según la orden de Melquisedec, es un sacerdocio eterno. Tú y yo tenemos un sacerdocio eterno en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Si tú crees en el Señor Jesucristo y es tu Salvador y has sido regenerado, tú eres un sacerdote. Él te ha constituido rey y sacerdote. Tú eres sacerdote ungido por el sumo sacerdote. Eso es lo que nos enseña una y otra vez el libro de los Hebreos. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Qué quiere decir eso? Hombres que van a morir, hombres que mueren. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué te está diciendo? Que estos viven. Y, obviamente, te refiere a Melquisedec. Pero hago esa mención. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Eso es lo que le estaba diciendo antes. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿No? Esto quiere decir que Leví es menor por haber pagado el diezmo a Melquisedec. Eso es lo que estaba yo enfatizando antes. Que Leví es menor que Melquisedec. Melquisedec está por encima de Leví, es mayor que Leví, porque el mayor bendice siempre al menor. Y fue Melquisedec que le dio la bendición a Abraham. Y Abraham pagó en el diezmo y tenía en sus lomos a sus hijos. Dice en el versículo 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ahora, sabemos que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, no es un sacerdocio de la Torá. No es un sacerdocio de la Torá, o sea, de la ley, del pacto antiguo. No es un sacerdocio según esa ley, no es un sacerdocio. Pero la Torá o la ley te revela su sacerdocio. Es importante. No es un sacerdocio según la Torá, en la Torá, pero la Torá es la que te revela su sacerdocio. Dice, ¿qué necesidad, sigo leyendo, qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Eso es lo que está diciendo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿para qué? En pocas palabras, ¿para qué? Si el sacerdocio si la perfección fuera por el sacerdote levítico, ¿para qué entonces necesitaríamos el sacerdote de nuestro Señor Jesucristo? Si el sacerdote levítico nos perfeccionara, entonces ¿para qué necesitaríamos otro sacerdote? Pero sabemos que la ley no nos perfecciona, pero hay que entender esta frase. ¿Por qué no nos perfecciona? Lo voy a mostrar. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y ahora dice el versículo 12. O sea, esto a través de la ley no somos salvos. Dice 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley hay que cambiarla
La palabra, los mandamientos hay que cambiarla. No. La palabra aquí cambio es la palabra metatifemi. Metatifemi. Tifemi significa poner algo en un sitio. Y meta significa con. Entonces, esto es poner algo en un sitio con. Poner algo lado a lado o compararlo. Eso es lo que significa metatífemi. Poner algo en un sitio con algo. O poner algo lado a lado. O comparar algo con otra cosa. Eso es lo que significa esta palabra. Metatífemi. Entonces, el que no estudia bien la palabra, lee esto y piensa, bueno, la ley y los mandamientos ya se fueron. No, no es así. Ok, hay que entender algo. Hay que entender algo. Para entender esto es necesario entender qué es un pacto. Y hay que saber que un pacto consta de dos partes. Dos partes. El pacto o la ley, no solo es el mandamiento. Tienes el pacto, le llaman ley al pacto, pero no solo es el mandamiento, ¿no? El mandamiento es la Torá, lo que le llaman la Torá, que en hebreo significa instrucción, son las instrucciones que vemos en el Pentateuco, son los mandamientos de Dios. Entonces, pero no es el pacto completo, el pacto consta de dos partes. Entonces, el mandamiento es una parte, ¿no? Pero necesitas aquel que representa la otra parte, que es el que representa al hombre, que este es el sumo sacerdote. Tienes dos partes. Esto es un pacto. Esto es lo que quiere decir un pacto. Entonces, pones metatifemi, poner algo lado a lado, poner algo en un sitio con. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este pasaje. Pones el mandamiento en un lado y el sacerdocio de otro lado. Y dice que la ley no te perfecciona. ¿Pero por qué? No te perfecciona. Dice, ¿por qué no te perfecciona? ¿Porque la ley es mala? No, de ninguna manera. Porque los hombres son imperfectos. La ley es buena, justa y perfecta. Pero el administrador de esa ley es imperfecto. Tienes a hombres mortales, hombres débiles, hombres que no son perfectos administrando algo perfecto. Por eso la ley no te perfecciona. Por eso la ley no te salva. Porque no tienes el administrador, el que te representa. No es perfecto. No es perfecto. Tienes a alguien imperfecto administrando lo perfecto. Esto es importante. Porque la ley o el antiguo pacto no perfecciona, porque el mandamiento no es malo, no es porque sea malo el mandamiento, es porque el que administra o el que es imperfecto, es débil y mortal. Entonces, ¿qué está diciendo esta palabra? Entonces, si pones la palabra, los mandamientos, y cambias el sacerdocio, quitas el que es imperfecto y pones al perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Eso es lo que está diciendo, iguala, es necesario que quites el sacerdocio. Los mandamientos no se quitan, quitas el sacerdocio. Pones el sacerdocio según la orden de nuestro Señor Jesucristo y lo comparas. Entonces ves, porque este sí te perfecciona. ¿Por qué te perfecciona? Porque el que te representa es perfecto, santo, justo y bueno. Él cumple. Aquí hay una coinonía. Ellos se complementan. Él cumplió la palabra es Él. Ellos son una sola. Ellos son uno solo. El perfecto, el que te representa a ti, cumplió la ley. No la quitó, la cumplió. El que quitó fue el sacerdote imperfecto. Y se puso él por ese sacerdote. Él ahora fue el sacrificio. Por eso que la ley, el nuevo pacto, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto sí te perfecciona, porque el que te representa es perfecto. Es por eso importante declarar que Jesucristo vino como hombre, porque enseñé anteriormente a esto, en el capítulo 5 de Hebreo, que es necesario
el sacerdote represente. Miren lo que dice, voy a saltarme un poquito, dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Es necesario que sea hombre. Por eso el Señor Jesucristo vino como hombre. Dios se hizo hombre. Porque era necesario que fuera hombre para que representara a la humanidad. Por los hombres. Es necesario que fuera hombre por los hombres. Él quitó al imperfecto y se puso por él. Entonces, Él sí te perfecciona. No que el mandamiento sea malo. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Sus mandamientos no cambian. Cambió el sacerdocio. Este es el nuevo pacto. El antiguo pacto no te perfeccionaba porque eran hombres débiles, dice. En el 13 dice, esto es lo que significa lo que yo te trataba de enseñar. No es a través de la ley que somos perfeccionados, pero a través de la ley que podemos entender la perfección. No es a través de la ley, que somos perfeccionados, pero a través de ¿qué? De su mandamiento, que vemos la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cuando había un hombre imperfecto, administrando lo perfecto, él no te podía llenar, no te podía ayudar para que tú vivieras y anhelaras y amaras su palabra. Pero ahora tienes al Cristo de la gloria, que dio su espíritu, para que en tu espíritu ya la palabra no esté en las tablas, sino esté en tu corazón. Y en el espíritu tú vives la palabra. Los mandamientos no se van, porque la palabra dice que Dios no cambia. Ese es su anhelo, su querer, eso es un mandamiento. Pero Él sabe que tú no lo puedes hacer por ti mismo. Es por eso que Él cambió el sacerdocio. Porque por medio del sacerdocio llegas a la presencia de Dios, porque Él quitó el velo. Y entras a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, que es el Espíritu. Ahora puedes entrar confiadamente a la gracia, al lugar donde está el Padre. Al lugar donde está el Padre. Porque tú, cuando oras, tú habitas en Cristo, delante del Padre. Y en la tierra Él habita en ti por medio de su Espíritu. Porque el Padre y Él vendrán a ser morada en ti. Aleluya. Eso es lo bueno. Ahora, en lo personal, ¿qué veo yo aquí? Si veo la ley, veo a un hombre, los pactos es como un matrimonio. Y cuando yo veo al sumo sacerdote levítico con la ley, yo veo un yugo desigual. Pero cuando tú pones a Cristo con la ley, con su palabra, con su mandamiento, tú ves coinonía. Tú ves coinonía. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que si tú eres un hombre de Dios y tú no tienes parte con la palabra, con su palabra, no hay coinonía en ti. Si el Espíritu está en ti, la palabra está en ti, hay coinonía. Ahí habita Dios. Si Dios habita en ti, habita su palabra. Si tú dices que Él está en Cristo y su palabra no está en ti, es porque todavía Cristo no está en ti, no te ha sido revelado la palabra de Dios. Pero si Cristo está en ti, tú amas su palabra. Hay coinonía. Aleluya. Metatífemi, para el que le guste estudiar y apúntelo. Metatífemi. Dice, versículo 13, dice, y aquel de quien se dice esto, o sea, Cristo, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, nada habló Moisés con respecto. No es que no haya hablado, porque fue Moisés que dio la profecía del profeta que vendría como él, ¿ya? Que iba a ser un salvador, un caudillo. Pero aquí dice claramente, nada habló Moisés tocante, o sea, con respecto al sacerdocio. Ese sacerdocio está hablando según del levita. Nada habló del Mesías según el sacerdocio levítico. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec, como le enseñé antes, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué quiere decir esto? No conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que eran hombres que iban a morir, hombres mortales, ¿no? Sino con un poder según
sino según el poder de la vida indestructible, que esto es eternidad. Que nuestro Señor Jesucristo es eterno, no es un levita que muere, sino que vive para siempre. Y el mejor ejemplo aquí es la resurrección, ¿no? Es una vida indestructible. Tenemos un mediador que es por siempre y para siempre delante del Padre, delante de Dios. ¿Mm? Que da sacrificio, que hizo solamente un solo sacrificio por la eternidad. No como los hombres mortales que tenían que dar sacrificio por él mismo y por el pueblo una y otra vez, una y otra vez. Pues se da testimonio de él. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿no? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Ahora, vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. Dice, ¿queda pues abrogado el mandamiento? No, de ninguna manera. Hay que extender qué significa esta palabra. La palabra abrogado es reversión. Esta palabra esto es un antítesis. Este es un antítesis. ¿Qué es un antítesis? Una reversión. O sea, que se produjo un pacto anterior. Hay que hacer una reversión por un pacto anterior. Porque el que está es débil e inútil. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Eso es lo que quiere dar a entender, perdón, en ese pasaje. Eso es un antítesis o una reversión que se produjo en un pacto anterior, ¿no? Que era mayor. Acuérdese lo que le estaba diciendo en antes, que el mayor bendice al menor. Leví dio diezmo a Melquisedec y era necesaria una reversión. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que significa la palabra abrogado. Dice, pues, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficiencia, ¿no? Algo debía ser traído de vuelta, ¿no? Melquisedec fue primero que Leví. Eso es lo que está diciendo la palabra. Antítesis, abrogado. Dice, versículo 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Y la introducción, o sea, la entrada a la puerta de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. O sea, nada perfeccionó la ley. ¿Por qué? Por hombres, por los sacerdotes débiles. No produce perfección. No te producía perfección por los hombres débiles. Entonces, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción, o sea, la entrada, esta palabra aquí es entrada, y la entrada de una mejor esperanza. El sacerdote levítico no te daba una entrada a una mejor esperanza. El Señor Jesucristo te entrega esa esperanza. Te da la entrada a esa esperanza que Él sostiene, y con lo que Él promete lo sostiene y lo cumple por siempre y eterna. Por lo cual nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Por con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se repetirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, por tanto es conforme tanto más, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esto es lo que está diciendo. Por cuanto tanto más, Jesús es fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Está hablando de lo que yo te estoy enseñando. ¿Por qué no perfecciona la ley? Por los hombres débiles que morían, que no eran perfectos. No porque el mandamiento fuera malo, sino porque el sacerdote moría y no podía quitar tu pecado. Tanto era así que tenía que pedir perdón, hacer sacrificio por él y por su casa primero, dice el Antiguo Testamento, y después hacía sacrificio por el pueblo.
Está hablando de hombres débiles. Hombres débiles. Más 24, versículo 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esta palabra inmutable es incambiable, inmovible, no muta, incorregible. Eso es lo que significa esta palabra. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Perpetuamente. Ok, ahora, esta palabra perpetuamente es de la palabra pantela, 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 que es todo, es todo, es todo, un extremo hasta el final. Eso es lo que significa pantela. Dice, por lo cual puede también salvar todo, 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 de un extremo hasta el final. ¿Qué te está diciendo esto? Esto es lo que te dice que su anhelo es que todos sean salvos. Por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Mire, quiero hacer un punto aquí bien interesante. Perpetuamente, pantela, que quiere decir todo, un extremo hasta el final. Esto es lo que dice cuando Dios expresa en la palabra de que Él anhela que todos sean salvos. Entonces contradice la doctrina que muchos tienen de la predestinación, que es muy egoísta y no viene del corazón de Dios, que ya Dios seleccionó al pueblo que se iba a salvar. O sea que si tú crees en el Señor Jesucristo y tú no fuiste seleccionado, tú no te salvas. Eso no le enseña la palabra de Dios. Aquí mismo te lo está mostrando. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esto es pantela, esto significa todo, de un extremo hasta el final. Esto significa que si Él te salva perpetuamente y que desea que todos, y mira lo que dice, mire por quién intercede el Señor, dice, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si tú ya has sido salvo y ya estás en el Señor intercede por ti, por situaciones por lo cual tú le presentas. Pero la palabra aquí me enseña que Él también está intercediendo por aquel que no lo conoce. Mira bien el texto, lo voy a leer de nuevo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Te lo voy a leer en esta versión. Voy a leerte en esta versión. 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. O sea que se mantiene el texto. Aquí está hablando de los que por Él se acercan. Por Él se acercan. Está hablando de los que se están acercando. No de los que ya lo han recibido. Entonces no enseñes de que Dios ha tenido un selecto grupo. Dios, el anhelo de Dios es que todos seamos salvos. Pero no todos lo vamos a hacer, hay que ser realistas. Pero si dices que el anhelo de Dios es solamente un grupo selecto, entonces tú estás contradiciendo la Escritura. La estás contradiciendo. Porque por ellos intercede. Porque por ellos intercede. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Wow. Entonces, wow. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, como antes se lo mencioné. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Wow. Wow. Esto es perfección. Esto es
perfección. Versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Wow. Esta palabra perfecto en el original es completo. Es completo. Perfecto. Wow. La palabra nos enseña que cuando el sacerdote levita hacía su oficio, él sacrificaba una y otra vez sacrificio, una y otra vez ungía, ungía, y no tenía descanso. No tenía descanso. Esto nos enseña que no se podía sentar. No podía sentar a descansarse. Mientras hacía el trabajo, no estoy diciendo que todo el tiempo se la pasaba haciendo, pero mientras hacía el trabajo, no podía descansar. Ese era su oficio, ungir, purificar los utensilios, purificar a los sacerdotes, el sumo sacerdote. No podía descansar, no tenía descanso. Pero hubo un sacerdote, un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que hizo un solo sacrificio. Y la Biblia dice que después se sentó. Lo dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Dice que después se sentó, descansó de la obra. Tú y yo somos sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes constituidos por el Señor, reyes y sacerdotes. Y la palabra dice que estamos juntamente con Él, sentados juntamente con Él, en los lugares celestiales. Pero mientras estés en esta tierra, tú eres un sacerdote, tienes un lugar en su presencia. Tienes un lugar en su presencia. Haz el trabajo de sacerdocio. Haz el trabajo de un pregonero de justicia. Haz el trabajo de un rey de justicia. Sea un pacificador, porque los pacificadores son hijos de Dios. Son hijos de Dios, dice la Biblia. Específicamente ahí menciona hijos de Dios. Somos pacificadores. Recuerda el mandamiento. Dios, primero viene el Evangelio, que es el cambio en tu vida. Es cuando Dios está en ti, Cristo está en ti. Y cuando Cristo está en ti, Él te muestra en su palabra la perfección. La perfección. No eres perfecto por ti mismo, porque tú eres un hombre débil. Eres perfecto porque tienes un sumo sacerdote perfecto que intercede por ti, que hizo el sacrificio una sola vez para que tú tuvieras vida eterna y en esa eternidad obrar en el sacerdocio que Él constituyó, que Él es el sumo sacerdote y que Él unge, que Él es el que está al servicio para Él ungirte a ti, para Él escogerte a ti, porque has sido escogido, somos llamados. Entonces, Él fue el que nos perfeccionó. Él es el que nos está perfeccionando. Dice que Él nos perfeccionará. Cada día nos va perfeccionando porque Él es el sumo sacerdote. Espero que la palabra te haya edificado y que hay muchas cosas ahí que se pueden interpretar, seguir interpretando. Pero es importante saber, el énfasis de todo esto es que tienes un sacerdote. Esto es lo que enseña el libro de los Hebreos. Tienes un sacerdote. Tienes que entender cómo es ese oficio, que es lo que nos enseña Dios en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Él es un mediador. Él es un mediador. Él vino a traer paz. Él es un pacificador de dos hermanos y unirlos. Él vino a buscar a su pueblo. Él vino a buscar a su pueblo Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se dispersó, está disperso. Pero a través de esa dispersión fueron a los gentiles
Dios fue a buscar a su pueblo. Y entre esos gentiles estamos aquí nosotros. ¿Y qué pasó? Él vino a reconciliar, a reconciliar. Él vino a buscar lo que se había perdido, sus ovejas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a enseñarles la que estaba cerca. Él vino a buscar a sus ovejas. Entonces, si miras bien la historia, Él vino a reconciliar. Él vino a reconciliar. Porque todos somos hijos de Abraham. Todos en la fe somos hijos de Abraham. Entonces Él vino a injertar a los que creen en su nombre, al buen olivo. Vino a reconciliar. Entra, te dice, porque Él es el mediador. Él dio la ofrenda de paz. Él ya hizo el sacrificio. Y tienes parte del pan y del vino, entonces está el Señor en tu vida. Que te guarde y te bendiga.